Búscala a ver. Busca todo Tuya eso. es la gloria, papá. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Aleluya, gloria gloria a a tu Dios. nombre, Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Aleluya. Aleluya, Dios es bueno y Dios es maravilloso. Gloria al Señor. Voy a seguir con este. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Mira a ver. Santo, aleluya. Aleluya. Dios es maravilloso. Acompáñenme en Primera de Samuel, capítulo 15. Gloria al Señor. O si me pueden dar el otro. Mira. Gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 15. Amén. Y vamos a leer el verso 22. Dios es bueno y maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno y maravilloso. Gloria al Señor. Nos ha regalado un día más de vida. Podemos llegar a su casa, ¿verdad? Honrar, glorificar su nombre. Y por eso debemos estar agradecidos. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Amén. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén. La mayoría lo tiene. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. ¿Lo tienen? Amén. Ahora casi todos lo tienen. Amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, Gloria a Dios. y el prestar atención que la grosura De los de los carneros. alabanzas al Rey. Dios es maravilloso. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Samuel, capítulo 15 Santo, y aleluya. verso 22. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo más que le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Vale una ñapita, el verso 23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandamiento del Señor, Él te ha rechazado como rey. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias por este hermoso y maravilloso día. Un día más de vida que tú nos regalas. Una oportunidad hermosa, linda, preciosa de llegar a tu casa, a la congregación, a adorar, a glorificar tu nombre por dentro, ¿verdad?, de tu cuerpo. Somos parte de tu cuerpo, Señor, y te damos gracias por eso. Permite que tu palabra en este momento pueda fluir con libertad. Abre nuestro entendimiento. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra quede sembrada, Señor, y produzca fruto para gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El tema para esta mañana, casi tarde, es la superioridad de la obediencia. La superioridad de la obediencia. ¿Sabe que un medicamento puede ser muy bueno, pero si el paciente no sigue las instrucciones del médico, el tratamiento no funciona? Así que no basta con tener el buen medicamento, no basta con tener la medicina. Hay que obedecer las indicaciones de cómo
cuándo y para qué se debe tomar para que pueda tener resultados. Y en nuestra vida espiritual pasa lo mismo. La palabra de Dios no solo debe escucharse, no solo debemos tenerla físicamente y cargar con ella, no solo debemos leerla, sino que debemos también obedecerla. Y el significado de obediencia es la acción de cumplir con lo que alguien manda o con una norma, ley o regla. Implica aceptar, acatar voluntariamente la autoridad o las instrucciones de otra persona o de un conjunto de reglas establecidas. En otras palabras, obedecer significa hacer lo que nos piden. Qué sencillo, ¿verdad? Obedecer significa hacer lo que nos piden. Se oye sencillo, pero a muchos se nos hace un poco complicado. La realidad es que se nos hace un poco complicado, incluso, ¿verdad? En otras palabras, obedecer significa hacer lo que se nos pide, incluso si no es nuestra primera inclinación, o sea, si no es lo que primero queremos hacer, pero por respeto a la autoridad o por reconocimiento de que esa norma es correcta, por eso entonces nosotros decidimos obedecer. En la vida cotidiana, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, por ejemplo, obedecer las reglas de tránsito, obedecer órdenes en nuestro empleo, en nuestro trabajo, o inclusive a instrucciones que nos den nuestros padres. En el ámbito religioso y eclesiástico también, seguir los mandamientos, ¿verdad? O las enseñanzas divinas. Y la obediencia, según el texto bíblico que hemos leído de 1 Samuel capítulo 15, la obediencia agrada más a Dios que los sacrificios. Cuando usted lee la historia o el pasaje bíblico de 1 Samuel capítulo 15, Dios le da unas instrucciones a Saúl, que era el rey. Saúl era el rey de Israel, y Dios le da unas instrucciones que vaya a una ciudad y conquiste esa ciudad y que no deje allí nada vivo. Nada. Que eliminara todo lo que estaba allí. Saúl, pues, dice, no, yo voy a dejar al rey vivo y también voy a dejar el ganado vivo. Voy a dejar algunas vaquitas vivas, unos toritos por ahí. Y eso no lo voy a, ¿verdad?, a matar. Y si usted lee el verso 8 de 1 Samuel capítulo 15, dice la Biblia, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Eso es lo que él hizo, ¿verdad que sí? Lo que él estableció. Pero mire lo que es el verso 3. 1 Samuel, capítulo 15, verso 3. Ve pues, y hiere a Amalek, y destruye algunas cosas, dice ahí. Ay, que acá
Ahí dice lo mismo que dice aquí. ¿Verdad que sí? Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, todo lo que hay allí, elimínalo. Esa clase de teología otro día la damos. De por qué Dios mandó a matar a todo el mundo. Pero Dios es el dueño de qué. La Biblia dice, de Jehová es la tierra, su plenitud y todo lo que en él habita. Y cuando usted es dueño de algo, usted hace con lo que es suyo. ¿Verdad que sí? Pues hay gente que hace, hay gente que hacen lo que quieren, con lo de ellos y con lo que no es de ellos. ¿Usted conoce a tu mujer? No lo haga así, no haga eso. Pero hay gente que hace lo que quieren con lo que es de ellos y con lo que no es de ellos. No, usted se puede hacer lo que usted quiera con lo que es suyo. Pues Dios hace con lo que es de él lo que él quiere, ¿verdad que sí? Y esas fueron las instrucciones que Dios le dio. Y ya usted ve las instrucciones que le dan versus lo que él hizo. Y entonces, por eso entonces, más adelante, la Escritura habla de que entonces él tiene un encuentro con Samuel. Samuel va donde Saúl y habla con él porque Dios lo envía y dice, mira, tú no obedeciste lo que te dijo Dios que hiciera. Tú no obedeciste las palabras de Dios. Y le dice entonces, porque él le dijo entonces que buscó la excusa de que no es que esos animales los había dejado vivos para ofrecérselos en sacrificio a Dios. Para hacer un sacrificio, para una ofrenda, ¿verdad? Y para aquel tiempo, pues, ¿verdad? Pues los sacrificios y las ofrendas pues eran parte del ritual y de lo que se hacía, ¿verdad? Cosas que se hacían para alabar a Dios, para honrar a Dios. Los sacrificios eran actos de adoración, los sacrificios eran actos de expiación, ¿verdad? Estaba el sacrificio de la expiación, de quitar el pecado, la culpa, ¿verdad? Pero estaba el sacrificio del holocausto, ¿verdad? Que representaba una entrega total a Dios y un deseo por agradarlo. Ese es uno de los sacrificios. Estaba el sacrificio de la ofrenda de paz o comunión, que simbolizaba reconciliación y comunión con Dios, así como la gratitud y la celebración de la bondad. Y entonces pues él estaba diciendo, yo cogí estos animales para sacrificarlos a Dios. O sea, para adorar a Dios, para entregarme por completo a la voluntad de Dios, para una reconciliación, para una expiación, para una adoración. Había sacrificio de acción de gracia que expresaban gratitud por la protección, por la provisión, por la bendición recibida. Pero sin embargo, Dios le dice entonces, mira, nada de estos sacrificios, nada de esto que tú quieres hacer como motivo de adoración a mí es más importante que el que tú me obedezcas. Entonces cuando una persona llega fielmente a la iglesia, si lo traemos a la actualidad ahora, a nuestro diario, cuando una persona llega a la iglesia, una persona canta, una persona adora, una persona ofrenda, una persona da diezmo, sirve, pero en su casa vive en desobediencia, en falta de perdón, en mentira, abuso verbal, relaciones fuera del diseño de Dios. Esa persona posiblemente está haciendo unas cosas en adoración, en sacrificio, en humillación a Dios, en servicio a Dios por una parte, pero por otra, ¿qué pasa? Y Dios no se impresiona con lo que hacemos en el templo si no le obedecemos en nuestra vida cotidiana. Y memoricen esta frase ahora. Dios no quiere sacrificios que encubran desobediencia. Y hay veces que hay personas que quieren tratar de encubrir
iglesia o su vida desordenada haciendo servicio a Dios. Y vamos a hacer esto, aquí estoy yo, y eso no es malo, no me malinterpreten. Aquí estoy yo quiero hacer, yo quiero ayudar, yo quiero ir, yo quiero cooperar, aquí está mi chavo, toma 1,000 pesos y vamos para adelante. Y yo siempre soy fiel al diezmo, a la ofrenda. Todos los domingos vengo fielmente a la iglesia. Y todo eso es lindo, es bueno, dentro del marco de la obediencia a Dios. Porque de nada nos vale que nosotros podamos hacer todo eso, sin embargo, en la obediencia a Dios nos colgamos. Entonces lo que Dios nos pide que hagamos, o como Dios nos pide que vivamos, entonces no lo hacemos. Por eso entonces la obediencia agrada más a Dios que los sacrificios. La obediencia es evidencia de amor verdadero. En Juan capítulo 14 y verso 15. Mire lo que dice la Escritura. Juan capítulo 14 y verso 15. Jesús expresa y Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús está diciendo: si ustedes me aman, pues deben guardar mis mandamientos. En otras palabras, yo voy a ver y voy a darme cuenta que de verdad tú me amas. La muestra de que tú me amas a mí es que obedezcas mi palabra, es que obedezcas mis mandamientos. En otras palabras, no es que tú digas yo te amo, es que tú me muestres que tú me amas. Y a veces eso pasa en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia. Un hijo, por ejemplo, le puede decir a la mamá: mami, te amo. Yo te amo tanto, tú eres la mejor. Oye, vete y bótame la basura. Se acabó el amor. Pero ¿cuál es la demostración de que hay amor? Obediencia. Mira, ¿me puedes recoger el cuarto? Digo, eso me pasa, yo no sé si aquí, a lo mejor aquí no le pasa a nadie, eso le pasaba allá en mi casa. En mi casa me pasaba. Como aquí todos son unos santitos con alitas y oriolas. Así que lo mismo pasa cuando decir Señor, Señor. Y cuando decimos Señor, Señor, sin obediencia, simplemente, ¿verdad? Estamos entrando en coger y adaptar unas palabras religiosas a nuestro vocabulario y expresarlas, ¿verdad? Y nos han enseñado que el amor, más que emoción, es compromiso. ¿Cuántos creen eso? Que el amor, más que una emoción, es un compromiso. Pues entonces el amor que no obedece es solo emoción y no compromiso. Porque cuando nos movemos solamente por la emoción y no por el compromiso, pues entonces no estamos mostrando amor. Cuando yo muestro amor, cuando yo me comprometo, aleluya, y mi palabra digo algo, yo cumplo. Eso es amor y es compromiso. ¿Verdad que sí? Así que eso es parte de lo que es la obediencia. Pero hay una obediencia, lo que se llama obediencia a la autoridad delegada.
La obediencia a la autoridad delegada es el acto de someterse voluntariamente y con respeto a una autoridad humana que ha recibido su función de parte de Dios, reconociendo que aunque la autoridad sea ejercida por personas, su origen es de Dios. Eso es lo que se llama autoridad delegada. Es obedecer a quienes Dios ha colocado en posiciones de liderazgo o gobierno, por ejemplo, espiritualmente, familiarmente, en nuestra sociedad, civilmente o en el aspecto laboral, mientras sus órdenes, ¿cierto? Es muy importante. Mientras sus órdenes no contradigan la voluntad de Dios ni la palabra de Dios, nosotros debemos decir, como dice Romanos, capítulo 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos, capítulo 13 y verso 1. Ese texto, yo creo que todos los policías se lo saben de memoria. Cuando usted vaya para el culto tarde, y usted se coma la luz roja y lo detenga un policía, y usted diga que voy para el culto tarde, oficial, el oficial le va a decir, Romanos capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y tenga el ticket, voy a ser contento para el culto. Porque es que a veces nosotros queremos buscar la forma y la manera de justificar cuando fallamos, no obedecemos, nos las inventamos para justificar lo que no hicimos bien. Y en el caso aquí, ¿verdad? Pues no, es que no, voy tarde, oficial, pero mira, perdóneme, dame un break. Y buscamos la forma de cegar al policía, tirarle la tierra en los ojos para que no nos dé el ticket. Y entonces decimos cosas buenas, voy para el culto, señor, yo no digo, a lo mejor soy por un criminal, usted no me ha pagado y no me detenía, pero como voy para el culto. Ay, bueno. Yo no sé si usted se identifica con esto. ¿Por qué no se va para allá, para los puntos de droga, a buscar a los criminales? Y yo voy para el culto, me detiene a mí, que soy un santo. Pero no le hago daño más a nadie. Por haberse comido la luz, podía provocar un accidente con una familia con niños a bordo. Y no le hago daño a nadie. Cada vez que nosotros violamos una regla, una norma, una palabra, algo establecido que es bueno y que trae orden, nosotros podemos traer unas consecuencias negativas sobre nosotros y sobre otras personas. Pero no, siempre buscamos la forma de justificar. ¿Qué significa autoridad? Esa autoridad que sea delegada. Significa que Dios es la autoridad suprema. Dios es la autoridad suprema. Que Él entonces delegó autoridad a otros para ejercerla en diferentes áreas. Como por ejemplo, la iglesia, pastores, líderes espirituales, la policía, el gobierno. Las personas en autoridad no mandan por sí mismas,
sino como administradores de lo que Dios les confió. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, los padres son autoridad delegada sobre sus hijos. Y en Efesios, capítulo 6, verso 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así que dentro de la familia, la autoridad que Dios la ha delegado sobre los padres. Verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quiere decir que el honrar a nuestros padres, lo que Dios está diciendo, lo que Dios quiere en definitiva es que nos vaya bien. ¿Cómo nosotros podemos hacer que nos vaya bien? Honrando a nuestros padres, que son la autoridad delegada que Dios estableció. ¿Verdad que sí? También la Biblia habla en el libro de Hebreos, capítulo 13 y verso 17, sobre la autoridad delegada sobre los pastores y líderes espirituales. En Hebreos capítulo 13 y verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que está muy claro que son autoridades que Dios es el que las ha delegado, que Dios las ha establecido. Romanos capítulo 13, verso 1 y 2 dice: sométase toda persona, ¿a quién? A las autoridades que superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y usted sabe que el libro de Romanos al tiempo que se escribe, el apóstol Pablo escribe este libro. ¿Y quiénes eran los que estaban en el imperio, los que tenían el mando? ¿Quiénes eran los que gobernaban? El imperio romano. El imperio romano. Los judíos, para ellos eran sus enemigos. Y no querían obedecerlos para nada, porque esos eran sus enemigos, los estaban conquistando, los habían sometido, y eran los que gobernaban. Sin embargo, Pablo está diciendo en esta carta: sométanse a la autoridad. ¿De qué autoridad está hablando? Sométanse al gobierno romano. Y no solamente dice eso, mire el verso 2 lo que dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Siempre que usted y yo desobedecemos, ¿quiénes son los primeros que salen colgados? ¿Quiénes son los primeros que salen afectados? Pues nosotros mismos, ¿verdad? Así que esas son autoridades delegadas. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y verso 22. En Colosenses capítulo 3 y verso 22
En aquel tiempo también existían lo que son los esclavos. Eran esclavos que, ¿verdad?, los dueños obviamente los compraban a estas personas y era para su servicio. Y eran sus servidores. Y por eso ellos pues le daban techo, le daban comida, ¿verdad?, le daban ropa. Pero eran sus servidores, eran sus dueños. Y esto para ese entonces era legal. Habían hasta leyes que establecían ¿verdad?, el trato con los esclavos y todo, y con los amos. Entonces, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 habían esclavos que habían creído en Cristo, que se habían convertido al Señor. Pero su rol en la sociedad, ¿cuál era? Ser esclavo. ¿Se identifican algunos? Ay, sí. Nos ha tocado en esta etapa casi, ¿verdad? Y el verso 22 de Colosenses capítulo 3 dice, el apóstol Pablo diciéndole a esta gente, dice, siervos. Esa palabra siervo no le está hablando a los siervos de Dios. Esa palabra ahí es a los esclavos que eran de profesión, que tenían un dueño y trabajaban en una casa, en un hogar, en una finca, en una propiedad. Siervos, obedeced en todo a quién. A vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y debéis ser esos mismos esclavos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, el apóstol le estaba diciendo a estos esclavos, sirvan en lo que hacen como si fuera el Señor. Que tu comportamiento, que lo que tú haces, que tu trabajo sea como si se lo estuvieras haciendo al Señor. Eso es lo que Pablo le está diciendo a estos siervos. ¿Por qué? Porque esa es tu autoridad superior. Y mientras tú estés bajo ese dueño, hasta tanto no cumplas, no sé si eran, no recuerdo, como 7 años, que tenían que ser esclavos, y entonces él decidía luego, ¿te quieres ir o te quieres quedar?, le decía el dueño. Y entonces el esclavo decidía si se iba, y si veía que el amo lo había tratado bien, con amor, tenía todo lo que necesitaba, pues él decía, no, yo me quedo contigo. Y entonces el apóstol está hablando de esta gente, y yo no sé si usted puede analizar la vida de un esclavo, que aunque habían veces que sí se le pagaba, pero prácticamente, o sea, esos son mis dueños, el día que yo haga tengo que hacerlo, y el tiempo que necesite que yo trabaje tengo que hacerlo. Y hoy en día hay compañías o tipos de empleo que prácticamente sus empleados son esclavos. Y es complicado, es difícil, pero tenemos dos opciones. O nos quedamos ahí, y estoy hablando como cristianos, o nos quedamos ahí sometiéndonos, obedeciendo, haciendo
todo de corazón como para el Señor, o poner la cartita de la renuncia y buscarme otro empleo. Pero mientras estemos ahí, como creyentes, debemos de hacer lo que dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Con el propósito de dar testimonio y de vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y cuando digo esto, lo digo porque es una realidad. O sea, en el caso de las personas que tienen empleo de gerencial, de supervisores, que son los que son, si no mal recuerdo, los que son exentos, creo que así se le llama, los no exentos y los exentos, que son los que no punchan. Son más o menos para que usted diga. Pues esas personas le pagan 8 horas al día. Pero si necesitan que trabaje 16. Entonces la ley va a favor del patrón. Y dicen que ya hoy en día la era de los esclavos pasó. Y hay patronos que se aprovechan de la ley. Si alguno me está escuchando, esto es para usted. Y entonces, no porque la ley dice, yo necesito que usted 12 horas al día aquí. Y tienes que estarlo. Y estás 12 horas trabajando, ¿y cuánto te van a pagar? 8. Es verdad que hay unos ciertos beneficios, porque entonces cuando usted pueda llegar tarde, patrón que me escucha, también el empleado puede llegar tarde y tiene que pagárselo. Si trabajó 7 horas, tienes que pagarle 8. Pero para ese lado no se inclinan mucho. Se inclinan más para el otro lado. No, trabájame 12 y te pago 8. Trabájame 15 y te pago 8. Y los que han pasado por esta experiencia saben que es cierto. Saben que sí. Pero hay patronos que son tremendos. Que no, trabájame 8 y tengo una horita más, pues mira, dame una horita más. Y tú sabes qué hacen. Pues mira, te la voy a compensar. Esa horita que metiste hoy de más, pues mira, mañana llega con una horita tarde. Y son patronos que son conscientes. Son patronos que son flexibles, son patronos que se identifican, son más humanos, vamos a decirlo así. ¿Verdad? Y entonces pues te recompensan, y si metiste 12 horas hoy, pues mira, el viernes, mete mediodía nada más, tranquilo, llega a las 12. Y son personas más, que comprenden mejor y saben lidiar más con la situación, ¿verdad? Pero hay otros que son casi primo hermanos de usted sabe quién, ¿verdad? Parece que también los tumbaron del cielo, que tiene oído para oír, oiga. Pero también hay unos límites dentro de la obediencia a la autoridad delegada. No es una obediencia a ciegas. La obediencia, claro está, obediencia absoluta, siempre y cuando esa autoridad delegada no se vaya en contra de los principios de Dios. Y eso pasó, si usted me acompaña al libro de Hechos, capítulo 5, usted va a ver un acontecimiento, y es que el Señor le había dado instrucciones a los discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran ¿qué? El Evangelio. Esas fueron las instrucciones. Hechos capítulo 5, verso 29. Y ellos iban predicando. Gloria al Señor.
Y entonces, en un momento dado, vinieron sacerdotes, ¿verdad? Y los líderes religiosos de aquel tiempo, y no querían que los discípulos siguieran predicando. Y quisieron, ¿verdad?, tratar de levantarse contra los discípulos. Entonces dice la Escritura que les dijeron ellos, y para que usted entienda un poquito, vamos a leer los versos 27 hasta el 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? ¿En qué nombre enseñaban los discípulos? En nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los líderes le estaban diciendo a los discípulos, los líderes espirituales, los sacerdotes judíos, ustedes no pueden seguir predicando en el nombre de Jesús. Les dijimos que no predicaran ni enseñasen más en ese nombre. Entonces, en ese contexto, ¿qué tenían que hacer los apóstoles? Quedarse callados y no predicar. Eran autoridad. Y Dios dice que tienen que respetar la autoridad, que tenemos que obedecer la autoridad. Pues entonces, ¿qué decidieron hacer ellos? Pedro le dijo claramente: es necesario obedecer a Dios antes que a los. En este caso, ahí ellos tenían que obedecer a la autoridad suprema. Porque Dios es la autoridad suprema y Dios está por encima de cualquier autoridad. Siempre que la autoridad delegada se vaya en contra de la palabra, se vaya en contra de lo que manda Dios, se vaya en contra de los principios bíblicos, usted y yo podemos entonces desobedecer porque quiero obedecer a Dios. Pero no es por desobedecer porque sí, porque me parece que esto está mal. O sea, tiene que haber una justificación clara y real, ¿verdad? Si alguien le dice a usted, una autoridad, que haga algo que va en contra de la palabra, pues ya ahí usted dice: no, yo tengo que obedecer a Dios. Ahí no te puedo obedecer. ¿Ven? Y hay, ¿verdad? Importante que entendamos esto, porque hay personas los líderes, mayormente cuando estamos en posiciones de autoridad, a la gente se le hace más fácil manipular a los demás y engañar a los demás. Y por eso que usted ve muchas personas que están en autoridad, que son los que abusan de los niños, por traerle un ejemplo. O que son los que, lo voy a decir un poquito crudo, los que se prospasan con las damas, con las mujeres, e inclusive algunas mujeres con los caballeros. Y usan su autoridad para entonces manipular y convencer y hacer cosas, y llevarle a esa gente a hacer cosas que están mal, que van en contra de los principios bíblicos, pero esa persona, como es una persona de autoridad, pues se somete y no quiere desobedecer o se dejan llevar. Pero siempre que esa persona que está en autoridad le dice, por ejemplo, a un niño: vente, o empieza a tocarle en sus partes íntimas, quiere hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, un joven, un niño, un adolescente puede pararse aquí y decirle: eso no es de Dios, y no tengo por qué someterme a lo que tú estás haciendo, quieres hacer conmigo. Igual una dama, igual un caballero.
No importa las repercusiones que puedan traer, eso está mal ante los ojos de Dios, ante los ojos de la sociedad y ante los ojos de la ley. Y no lo debo hacer. Así que es importante entonces que usted entienda que sí debemos obedecer la autoridad delegada, pero que estemos claros que no es una obediencia totalmente así, que todo lo que me diga, todo lo voy a hacer y todo lo voy a obedecer. Por eso es que por ahí hay muchos sectas que si yo me iba matrimonio se casan y sí, pero primero la esposa tiene que acostarse con el líder y después entonces pues te la puedes llevar y hacer la luna de miel con ella. Qué bonito. ¿Dónde dice la Biblia eso? Claro está, siempre debe haber nosotros un respeto y una obediencia a lo que son las autoridades delegadas establecidas por Dios, siempre y cuando esas personas sigan el orden de Dios, vivan vida recta, sean personas de ejemplo, sean una evidencia de que mira, están viviendo conforme a la voluntad de Dios, pues yo puedo entonces, ¿verdad? Obedecer a esa persona y eso me va a ayudar a mí y va a ser de bendición también para mi vida, porque Dios bendice la obediencia. Hay un caso muy particular, y los que han leído la historia, para ir avanzando, no queremos entrar en 1 Samuel capítulo 24. David y Saúl. Los que han leído la historia saben que Saúl, que es el texto que leímos, que desobedeció las intenciones de Dios, que Dios le dio, elimina al monte, no, va a dejar a res vivo, va a dejar algunas ovejas vivas, va a dejar algunas vaquitas vivas, ¿verdad? Y no solamente eso, cuando Samuel le pregunta, mira, desobedeciste a Dios. No, yo no desobedecí a Dios. Yo hice, después lo leo con calma, yo hice lo que Dios me dijo. Pero es que, de momento, cuando acaba de decir, yo hice lo que Dios me dijo, ahí mismo sale una vaca por ahí. Y sale otra vez. Y Samuel dice, ¿y esos trabilos de vaca, de dónde son? ¿Ah? Dios te dijo que mataras todos. Ah, no, es que esas vacas, es que yo las dejé vivas para ofrecérselas en sacrificio a Dios. Bonito. No, bueno, ¿verdad? Sé como cuando usted dos personas que tienen sus respectivos matrimonios, ¿verdad? Y este hombre pues le va a dar consejería a otra mujer, que esa mujer está casada con otro hombre. Y usted no lo encuentra ahí en la playa, en la orilla, hablando. Y yo, la esposa de fulano están ahí hablando. Y mira que, no, que está dándole consejería. Le consejería espiritual porque está pasando por una depresión. ¿Usted sabe cuántas damas maravillosas, siervas de Dios y hasta psicólogas pueden darle consejería? Dale un referido. Pero tratamos de justificar todo. Todo lo queremos justificar. Y Samuel quiso lo mismo, Saúl quiso
Pero este hombre, Saúl, en ese momento, pues Dios ya le había dado reyes, por otra parte obedeció a Dios, hizo otras cosas que no vamos a entrar, pero la cuestión es que llega un momento que Dios le dice, mira, te voy a desechar, no vas a ser más rey, punto, ya me voy a buscar a otro. Se buscó a David. Y en su celo, Saúl quiere entonces matar a David. Y David, mire, no hay mejores películas, novelas, historias que la Biblia. Póngase a leer la vida de David, la historia de David, la historia de Sansón, la historia de Esther, de José. Eso es maravilloso, una enseñanza tremenda. Y entonces va en busca de David, quiere matarlo, se mete en una cueva y dice la escritura que en la cueva Saúl le pasa por el frente, David está escondido en esa oscuridad en la cueva y le corta un cantito del borde de su manto. Y cuando Saúl sabe que está por allá, David le dice, mira Saúl, esto es un canto del manto tuyo, me pasaste por el lado, te pude matar y no te maté. Se lo estoy hablando en la versión Julito habla hoy. Se lo estoy parafraseando para que me entiendan. ¿Verdad? O sea, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. ¿Por qué no lo hizo? Porque ¿quién había puesto a Saúl? Dios. Tremenda regla y tremenda enseñanza para nosotros. Aunque Saúl se había equivocado, aunque Saúl tenía momentos de ¿verdad? Que se iba, pero era el ungido de Dios, Dios lo había puesto allí, por lo tanto David lo honró, lo respetó, hasta que Dios lo sacó del puesto. David siempre honró al rey, porque entendía lo que era la autoridad delegada de parte de Dios. Y a veces no importa si la persona erra, está equivocada, toma decisiones malas, pero es el líder, la persona que Dios puso, tanto aquí como en nuestra casa, como en la sociedad. No importa la persona que Dios estableció. Y hay días y hay cosas que podemos hacer, ¿verdad? Podemos sentarnos, podemos hablar, dialogar y hacer las cosas, pero no rebelarnos contra la autoridad. En el caso de los policías, si un policía le para porque le dio con usted, lo vio tan lindo y tan linda que yo voy a pararlo. Porque hay policías que son así. Están los buenos y no están los tan buenos. Es lo mismo que hay líderes espirituales, pastores, evangelistas, misioneros, que unos son buenos y otros no son tan buenos. Y le da un ticket porque usted dice que se comió la luz roja. Mira, pero yo voy a hacer la verde. ¿Qué usted va a hacer? ¿Se va a poner a insultarlo? ¿Se va a poner a criticarlo? ¿Lo va a mandar otra vez por los puntos de droga? ¿Qué usted va a hacer? Usted puede poner el boletito, irse al tribunal, pegar el boleto y se lo desactivan y ya no tiene que pagar. Pero usted no tiene que entrar en un dividirete, insultarlo, faltarle respeto, como se pasan viendo los videos por ahí. Porque ahora es una moda faltarle respeto a la autoridad. Es que usted le falta respeto a la autoridad, lo graban y me voy viral. Si usted me viene a hacer viral, graba un video desobedeciendo o rebelándose contra una autoridad, usted se va a ir viral en la tierra. En la tierra se va a ir viral. Pero para el cielo, si no se arrepiente, no se vista que no va. Porque toda autoridad es delegada de parte de Dios y expuesta por Dios, y el que resiste esa autoridad, al mismo Dios resiste.
Cuando yo me rebelo contra la autoridad, contra el pastor, contra el policía, contra mamá, contra papá, contra el líder espiritual, contra el jefe del trabajo, lo digo, contra el esposo. Ah, no, porque ahí no. Ahí las dos personas son autoridad, ahí no aplica. ¿Dónde sacaron ustedes esa Biblia? Enséñenmela. Porque la Biblia dice que no le quitemos ni le añadamos. ¿Verdad que sí? Pues yo no puedo ni quitarle. Pues si usted dice que la mujer es autoridad, usted le está añadiendo a la Biblia. Y si usted le quita que el hombre no es la autoridad, usted le está quitando. Y cuando nos rebelamos, acarreamos consecuencias para nosotros. Mira, tú sabes. Mira, tengo aquí todavía la parte 5, la parte 6 y la conclusión. Todavía me falta. No, pero los guardes no, vamos a terminar de mí. No te voy a dejar sufriendo aquí. Gloria a Dios. Dios, la voluntad de Dios siempre la voluntad de Dios ha sido que al hombre le vaya bien sobre la faz de la tierra. Esa es la voluntad de Dios, que nos vaya bien. Y todos los mandamientos, todas las ordenanzas, todo lo que Dios ha establecido es para que yo lo pueda aplicar, para que me vaya bien, para que no me vaya mal, para que sufra menos. Hay gente que sufre de más. Tenían que sufrir 5 años, pues están sufriendo 25. Pero esos otros extras fueron ellos por su desobediencia. Por ser rebelde, por ser cabeciduro, por ser testaduro, por ser cabezones. Y voy cerrando ya, para que usted esté contento. Vamos al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 28. La obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición y trae protección. Así que, en Deuteronomio, capítulo 28, Dios le habla al pueblo acerca de la obediencia. Y mira lo que le dice, y con esto cerramos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, en otras palabras, tú escuchas, tú la guardas y después la pones en práctica, la practicas. Y si tú haces eso con todos los mandamientos que Dios te da, dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito será el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Tu comida, Dios te va a suplir. Tu mesa, Dios siempre te dará. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo aquello
en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y por ahí sigue hablando de todas las bendiciones y todas las cosas que Dios va a hacer por causa de la obediencia. Obviamente, del verso 15 en adelante, Dios le habla lo contrario. Le habla sobre las maldiciones de la desobediencia. O sea, yo voy a tener unos resultados, tanto si obedezco como si desobedezco. Si yo desobedezco, yo voy a tener resultados, claro que sí. Si yo obedezco, yo voy a tener resultados también. La diferencia que van a ser resultados negativos y resultados positivos. Resultados que me van a bendecir o resultados que me van a maldecir. Así que, ¿cuáles de los resultados son los que tú y yo queremos? Yo quiero resultados de bendición. Yo quiero que todo lo que está en Deuteronomio capítulo 28 del verso 1 al 14 se cumpla en mi vida. Lo del 15 para abajo yo no lo quiero. Yo quiero esas bendiciones de Dios. ¿Y tú quieres las bendiciones de Dios? El ejemplo máximo de obediencia fue Jesús. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 y verso 8 que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús entró en la cruz consciente del dolor, pero entró por amor y por obediencia. Y la obediencia verdadera a veces duele. La obediencia verdadera a veces nos va a doler, a veces nos va a incomodar, a veces no es lo que queremos, pero es lo que va a producir vida en nosotros. La obediencia a Dios nos va a producir vida, versus que la desobediencia va a producir muerte. Pero hoy yo estoy hablando con gente que quieren vida, que quieren, aleluya, obedecer a Dios, que dicen yo voy a obedecer a Dios porque yo quiero que en mí se produzca la vida. Adiós. La obediencia puede ser difícil, pero la desobediencia siempre nos va a costar más. Póngase un momentito tú eso. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hoy Dios nos ha hablado de bendición. Hoy Dios nos ha hablado de bendición. ¿Por qué? Bueno, porque la obediencia es bendición. Gloria a Dios. La obediencia, lo que trae a nuestra vida es bendición. Por lo tanto, la desobediencia lo que trae es maldición y muerte. Hoy tú decides qué tú quieres hacer con tu vida. ¿Quieres seguir obedeciendo o quieres seguir desobedeciendo? ¿En qué área Dios te ha hablado? ¿O en qué área Dios te va a continuar o te ha continuado hablando y tú sigues desobedeciendo? ¿Qué sacrificios tú estás haciendo para justificar tu desobediencia? Pues es tiempo de que tú digas, ya los sacrificios, ya Dios me ha dicho que no los quiere. Que lo más que Él quiere es mi obediencia. No es lo que tú hagas, sino por qué lo haces, para quién lo haces, con qué motivación, con qué propósito. Ahí con tus ojos cerrados, inclina tu rostro y habla con Dios. Porque la única persona que mejor te conoce es Dios. Quien mejor te conoce es Dios. Y Dios conoce tu pasado, tu presente
y conoce tu futuro. Y Dios quiere que tú comiences a obedecer. Y que si tú estás viviendo una vida de obediencia, pues que no te desanime. Que si vienen cosas en el camino, pruebas, dificultades, siempre van a venir. Pero la Biblia establece que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que el Señor ha vencido el mundo. Y que Él ha establecido que Él no nos dejará ni nos va a desamparar, que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Pero si tú necesitas reconciliar tu vida con Dios, porque Dios te ha estado llamando a eso hoy en día. Porque Dios te ha estado llamando a que le obedezca, a que te entregue, a que te reconcilie, a que le sirva. Hoy es el día que tú tienes que decir, hoy yo quiero comenzar a obedecer. Hoy yo quiero comenzar a echar bendición sobre mi vida. Yo voy a echar a un lado la maldición, voy a echar a un lado la desobediencia y voy a someterme a la voluntad de Dios. Porque entiendes que Dios es el que está hablando contigo, que es el que te está llamando, que es el que está tratando contigo. El Espíritu Santo de Dios es el que te convence, es el que te toca, es el que te trae a su brazo. Yo simplemente hago el llamado, pero el que está bregando en el corazón no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es el que te está diciendo, tienes que reconciliar tu vida con Dios. Y eso solamente lo sientes tú en tu interior. Por eso el altar se abre en estos momentos. Si tú quisieras reconciliar tu vida con Dios, hoy es el día. Si tú quisieras comenzar a obedecer más a Dios, porque hay áreas en las que entiendes que no estás obedeciendo, hoy es el día. Fortaleza, hoy es el día. Fortalécete en Dios. La vida es difícil, claro está. Tenemos situaciones en nuestro diario vivir, pero qué bueno es contar con un Dios que está para fortalecernos, que está para darnos fuerza, que está para darnos ánimo, que está para guiarnos. Cuenta con Dios. Cuenta con Dios. Ten a Dios de tu lado. Vamos a orar, gloria al Señor. Pero el altar está abierto. Si alguien quiere pasar, si alguien está enfermo y necesita oración y cree que Dios lo puede sanar, también puedes pasar. Si quieres fortaleza, si quieres reconciliarte con Dios, para Dios no hay nada imposible. Oramos al Señor y le damos gracias.